Estamos de vuelta. Estamos de vuelta ya aquí, ya para entrar a fondo a hablar de este tema de los derechos de la mujer, de los abusos de las mujeres, pero en concreto, ¿qué pasa en la universidad? ¿O tú conoces algún caso, un caso emblemático que haya sucedido en tu universidad, en otras universidades, que de repente no tienen soluciones? Porque claro, hay una amonestación, hay un juicio, pero los juicios son eternos. Aquí como tú me mencionabas, aquí tiene que haber un cambio cultural. Bueno, durante el año pasado las universidades tenían una orgánica que se llamaba las Secretarías de Género. En ellas nosotras nos organizamos a nivel nacional para poder ver la realidad que estábamos viviendo como universidades frente a las denuncias de acoso y abuso sexual. Y el año pasado solamente, en un reportaje que también se nos hizo para cuantificar cuántas denuncias nos llegaban, a nivel metropolitano se contaron alrededor de 230 denuncias. Dentro Eso como de mucho, 10 universidades. Es demasiado. Sí. Y bueno, van desde todo tipo y entre cualquier integrante de la comunidad universitaria. Pueden ser denuncias entre estudiantes y estudiantes, pueden ser denuncias entre académicos. ¿Pero cuál ha sido la más impactante, la que a ti te ha impactado como estudiante, como dirigente, que te haya llegado? Yo sé que todas son importantes. O sea, yo creo que más allá así como de un caso en particular, a mí la realidad que más me preocupa es la realidad de la Universidad de Santiago, la USACH, que todos los viernes tiene por lo menos un caso de violación. Y eso es porque se dan instancias en los carretes donde los estudiantes... Eso es súper grave. Obvio que sí. Es súper grave, o sea, violación en la universidad. En la universidad, en el recinto universitario. O sea, están escuchando los políticos, o sea, eso es inaceptable. Obvio que es inaceptable y por eso mismo nos organizamos. ¿Cómo ustedes van a atacar ese problema? ¿Qué creo que se está haciendo en concreto para...? Nosotras, porque es grave, o sea, imagínense, imagínense que su hija está en ese momento, ahí en la universidad. Ahí cambian las cosas, ahí cambian, ¿te das cuenta, no? O sea, hoy día la problemática es que los espacios educativos, las instituciones educativas, no garantizan tener espacios seguros y libres de acoso o de cualquier violencia sexual. Y eso es lo que nosotras criticamos hoy en día, por eso existen las tomas feministas, porque de verdad son situaciones que ya desbordan la rabia, que desbordan la frustración, porque no existe tampoco un plan educativo, o en la universidad no existían protocolos hace 2 años como para regular estas situaciones. Las universidades se desligaban de este problema, nadie te hacía caso, nadie te escuchaba. Y por eso mismo las mismas estudiantes tuvimos que organizarnos para darle esa red de apoyo también a las mismas estudiantes que en muchos casos estaban solas en este proceso y abandonaban las autoridades. Así, hablemos derechamente con el presidente, que la recibió el presidente, ¿no? El presidente, bueno, ese es otro tema igual, o sea, el presidente y el Ministerio de Educación ha abierto una mesa de trabajo, pero obviamente el movimiento feminista necesita una mejor articulación para poder llevar a alguien a esa mesa de trabajo si es que así lo decide. Y no es una decisión que todavía se haya tomado, por lo menos. Entonces, es un trabajo que todavía hay que realizar como movimiento y que no puede ir cualquier persona a esa mesa de trabajo. Esto es realmente increíble lo que está pasando, o sea, violaciones cada viernes. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución real? Ahí están los diputados, está el presidente, está todo el mundo, toda la gente. Esto no puede seguir sucediendo, o sea, otro viernes más, va a haber otra violación, no podemos como personas, como ciudadanos, permitir esto. Ya no pasa por el tema si es feminismo o no es feminismo, si es machismo, no puede suceder eso. Puede ser su hija, puede ser su familiar suyo. Es increíble. O sea, ¿cuáles son las soluciones? Como que igual cuando nosotros hablamos y profundizamos sobre estos temas, los visibilizamos, nosotros entendemos la gravedad del asunto y por eso mismo las manifestaciones que se dan, las tomas feministas, vienen a exigir un espacio seguro y libre de acoso o de cualquier tipo de violencia machista, porque al final de cuentas son violencias machistas, porque alguien ejerce una cierta jerarquía sobre otra persona. Exacto. Para abusar como de cualquier forma. Y por ende, por eso es como la potencialidad del movimiento también, porque ya es una cosa que nosotros decimos, es que no más, no. Exacto, se va a aguantar más esta situación. Yo creo que ese es el punto, no más. Y por eso mismo, bueno, nosotras durante años nos hemos hecho cargo de las distintas denuncias de nuestras compañeras, de distintas formas de acompañamiento también,
y también de velar por un debido proceso y que al final de cuentas estas situaciones no queden en nada. O sea, en mi universidad, por ejemplo, en el campus de la Casa Central, en Valparaíso, la sanción que se le da a un acoso sexual es una amonestación escrita. O sea, mira, tú sí hiciste acoso sexual y pucha, eres culpable. Y esa es tu sanción. Entonces, ¿cómo nosotros al final de cuentas, si bien se entiende que no solamente se necesitan medidas punitivas, y obviamente la mayoría de las instituciones son patriarcales y machistas, obviamente la justicia no está hecha a favor de las mujeres, porque históricamente las sanciones que hay a los acosos, los abusos, incluso las violaciones, y solamente ver el caso de La Manada en España, el cómo se sancionan este tipo de violencia ese tipo machista. de cosas? Obvio que sí. De hecho, sí. A la semana de que se develó el caso de La Manada, cuando ya estaba la resolución del caso, estuvo la violación al lado del Estadio Nacional. Esta violación que se da por parte de 5 integrantes de hombres, en este caso, que violaron a una mujer cerca del Estadio Nacional, hubo una velatón. ¿Y en la universidad sucede eso, no? O sea, hay distintos casos, obviamente hay situaciones de acoso, de abuso, de violación, que van en distintos grados y obviamente la universidad ve en qué marco se puede mover también para poder hacer algo, pero es claro la deficiencia de las instituciones educativas, por lo menos donde nosotras nos movemos y nosotras trabajamos hoy en día como estudiantes, en que esas instituciones carecen de medidas, carecen de profesionales, carecen de cosas institucionales o unidades de género que puedan velar como por la protección de cada estudiante. O sea, hoy día tenemos compañeras que están compartiendo la sala de clases con su abusador. Y eso no puede seguir pasando. Y por eso nosotras igual nos manifestamos. Tiene que haber una orden de alejamiento, hay montones de fórmulas. Es que esto es increíble. O sea, imagínense, señor presidente, diputados, autoridades, que esas mujeres fueran sus hijas. ¿Qué pasaría? Imagínate si fueran las hijas de ellos. ¿Habría solución? Claro, inmediato. Pero ¿qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con el común y corriente de la gente? O sea, claramente nosotras igual entendemos, por ejemplo, que la realidad de las universidades también es una situación de privilegio. O sea, nosotras tenemos distintos grados de violencia dentro de las mismas instituciones educativas, no solamente dentro de las universidades como espacio físico, sino que entre los integrantes de las universidades. Pero obviamente esta violencia se ejerce en toda la sociedad. O sea, nosotros somos como una elite dentro de lo que es el país, porque tenemos un acceso a educación que mucha gente no tiene. Ustedes están cambiando el país, ustedes están cambiando el pensamiento cultural, están haciendo una transformación inmensa. O sea, yo cuando de repente escucho a gente, pero ¿para qué? No le estás poniendo mucho color, que se sacan la ropa, da lo mismo. Aquí hay un reclamo, un llamado de alerta a todo el mundo. Mira, ahí están las cámaras, habla, dile al presidente, dile a los políticos que tiene que haber un cambio, o sea, tiene que haber un cambio cultural, dile a los acosadores que eso no se debe hacer. O sea, yo creo que no es necesario que nosotras sigamos como es que tú estás poniendo un tema, claro, es que es necesario. O sea, es necesario todo lo que ustedes han hecho. Ustedes han hecho un cambio en este país. Se está transformando este país. Ahora se habla en todos lados del respeto a la mujer y todo lo demás. Entonces, es fundamental y por eso queremos que toda la semana existe una vocera y queremos saber lo que está pasando y hacer un seguimiento de verdad, no para el tema de la farándula o para aprovecharnos de esa situación, sino que cosas reales. Y nos gusta que la gente joven como ustedes estén preocupados de esas cosas y deben estar preocupados porque son la nueva generación, ustedes van a manejar el país. Pero nosotras tenemos súper en claro que hay que efectuar medidas y por eso obviamente nos movilizamos. Pero entendemos que nosotros también tenemos el privilegio para parar. O sea, hay muchas mujeres que, aparte de cumplir el rol de ser madre, tienen que cumplir el rol también de proveedora de hogar. Y ese trabajo, no solamente el trabajo remunerado, sino que también hacen trabajo no remunerado. Entonces, obviamente nosotros estamos posicionando un tema que nos urge, que es urgente y que le pasa a todas las mujeres, en su mayoría en el país, pero que tenemos hoy en día por lo menos la facilidad de poder parar, de poder tomarnos en la universidad, poder decir, mira, queremos espacios seguros, queremos espacios libres, pero hay muchas mujeres hoy en día que no tienen esa oportunidad de parar porque tienen que estar a cargo de la familia, tienen que estar a cargo también del trabajo doméstico, que no es remunerado en Chile, y además tienen que trabajar para sostener a su familia. Entonces, obviamente nosotras también como que nos abanderamos por eso. O sea, entendemos que esta lucha no es solamente de nosotras como universidad, que lamentablemente vivimos esa violencia, es de un cambio de todas. Es un cambio cultural. ¿Qué le dirías tú a esa gente que no está de acuerdo con este tipo de cosas?
¿Qué le diría a esa gente que no cree lo que está pasando, que no se sensibilizan con lo que pasa hoy en día con las mujeres, como tú dices, no tan solo en la universidad, sino que la dueña de casa, las empleadas domésticas, en fin, todas las mujeres que son tan importantes para nosotros? Yo creo que las personas que invisibilizan esta problemática claramente caen como en las lógicas machistas. Y obviamente, yo en lo particular comprendo también que no sea un tema que todavía puedan visibilizar, porque cuesta mucho desnaturalizar ciertas conductas, cuesta mucho poder decir una mujer que, no sé, es golpeada, cuesta mucho decir como efectivamente tengo que salir de este círculo, cuesta, porque hace un tiempo nosotras éramos las feminazis, o sea, yo te podría decir en enero o en marzo nosotras éramos las feminazis, las que estábamos histéricas, que éramos locas, que estábamos exagerando, y eso es lo que estamos cambiando. Ese es el tema, cuando una mujer se enoja, está loca, cuando un hombre se enoja, es que tiene cojones. ¿Te das cuenta de la diferencia? Qué increíble, o sea, me encanta que estemos conversando esto, porque estamos poniendo a millones de personas que nos están escuchando y estamos hablando en concreto, cosas reales de lo que pasa hoy en día con ustedes. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que estamos en un proceso de transición, como decía antes. Creo que estamos visibilizando y obviamente poniendo la temática dentro de la agenda. O sea, el gobierno de Piñera no tenía en su agenda esta agenda mujer que saca hoy en día por la coyuntura. O sea, no tenía ninguna propuesta frente a las temáticas de género casi, entonces... ¿Tú ves que el gobierno se ha manejado rápido o lento en este tema? Yo creo que lento, o sea... ¿Y cuál sería lo ideal? ¿Cuáles son las cosas en concreto que debería hacer el gobierno? Si tú tuvieras que hacer un petitorio al presidente y decirle las cosas reales, ¿cómo debería moverse esto? El gobierno en general, sí. Cuando presenta la Agenda Mujer, después de un mes de movilizaciones feministas, donde las temáticas principales eran la educación feminista o la educación no sexista, en ningún momento se refiere al cambio estructural que hay que hacer en el modelo de educación. Y de hecho en distintas entrevistas se manifiesta en contra de la educación no sexista. Entonces eso para nosotras, yo creo que hablo por muchas, eso es inaceptable. Porque si bien hoy día está abordando, por ejemplo, subirle las ISAPRE a los hombres para que nosotras paguemos al final igual que los hombres, es un error, o sea, es entender la problemática de una manera muy errada. Bueno, en eso se refleja las diferencias ideológicas nomás, o sea, ver cambios en el sistema de salud, en el área privada, solamente para las mujeres que tienen el privilegio de acceder a la ISAPRE, es un error, porque el 80% de la población está en salud pública. Y ahí están las mujeres más precarizadas, las mujeres más violentadas. Entonces, obviamente, el gobierno tiene una forma de asumir esta problemática muy ineficiente, y más para el movimiento estudiantil feminista, en donde en ningún momento se pronuncia por el modelo de educación no sexista. O sea, la principal demanda que nosotros hoy día estamos levantando, que al final de cuentas cuestionar cómo se nos educa desde el jardín, desde la primaria, la secundaria, hasta después obviamente el sistema universitario. Y es ahí donde está el mayor problema, porque es ahí donde le enseñan a las niñas a que tienen que estar designadas para su rol como de cuidado, la labor doméstica, o tienen que irse a áreas más blandas como el lenguaje, y eso no es algo que nosotros inventemos, está estudiado. Yo he estudiado eso, yo he hecho investigación sobre eso. Exacto, lo mismo que te decía yo al principio, o sea, las mujeres, o sea, gerentes generales hay muy pocas, gerentes de marketing hay muchos, por ejemplo. Directoras no hay, o sea, hay empresas completas que son de hombres. Director, ¿por qué la mujer no puede tener la oportunidad? ¿Por qué? Debe ser igual. Es porque se nos invisibiliza por ser solamente mujeres. Claro. Pasa en la mayoría de los directivos. Cuando TVN hizo un listado con los nuevos directores, eran puros hombres. Al igual que los rectores de las universidades. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay rectoras? ¿Por qué no hay más mujeres participativas en todos lados? Si las mujeres estudian y son mucho más aplicadas que los hombres. Mucho más preocupadas. Entonces, no, hay que luchar. Yo te digo, realmente te agradezco que tú vengas, que estés aquí, que participes. Y como te he dicho varias veces, tienen que venir todas a participar de este programa y la vamos a escuchar y vamos a hablar y vamos a debatir. Y queremos una respuesta de los políticos, de verdad, de la población. Queremos hacer una revolución. ¿Qué pasa cuando ustedes salen a la calle? Cuando nosotros salimos a la calle... Sí. ¿Qué sucede? ¿Hay apoyo, no hay apoyo? Algunos que critican. O sea, obviamente yo creo que hay de todo.
Ahora hay más aceptación que antes, porque obviamente, como decía anteriormente, esto se habla en la mesa, se habla en la once. Mi mamá, que incluso de repente no está muy de acuerdo conmigo en ciertas cosas, apoyando la toma, por ejemplo, de la Casa Central de la Católica, porque se entiende que la problemática que hoy día existe no es solamente, es transversal, o sea, más allá de la ideología, afecta a todas las mujeres. Y en eso no podemos ser indiferentes. Pero obviamente Chile es un país muy machista. Hace un par de días fuimos a una intervención al Mineduc porque nuestra universidad, el rector se está haciendo como el Larry en las negociaciones del petitorio feminista y pasaba gente adulta, obviamente. ¿Cuáles son los petitorios? ¿Cuáles son Déjame terminar. Pasaba gente adulta, obviamente diciendo como, ya están leseando, o sea, ya no se puede, ¿qué se ve ahora? O sea, alegan por todo y no estamos alegando por todo, o sea, hoy día lo más grave que está pasando en Chile es que están matando mujeres. Y están matando mujeres. O sea, ¿cuántos femicidios tenemos la última semana? Como alrededor de 5. Y eso no es normal. O sea, en menos de 36 horas habían muerto 5 mujeres la semana pasada. Y eso es grave. Eso es un tema de agenda país. Un tema que el país tiene que destinar recursos para poder solucionar esta problemática. Y de hecho es una problemática a nivel latinoamericano por lo menos, o dentro de la ONU se dice, para el desarrollo sostenible, los países deben financiar o deben destinar recursos dentro del presupuesto nacional para poder acabar con la violencia hacia las mujeres. Y eso no está pasando en ningún país. Entonces es una problemática a nivel de sociedad, en conjunto, que también necesita de eso. O sea, no solamente del cambio cultural, social, estructural, sino que también de recursos, claro. Y de una prioridad también. O sea, no es normal que en 36 horas maten a 5 mujeres por violencia. Eso ya es la violencia más cruda que podemos visibilizar. Pero hay más violencia de este estilo, o sea, el acoso callejero, el acoso en el metro, en los lugares públicos, acoso sexual, abuso sexual, donde las instituciones, la legalidad no está dando abasto para responder a las mujeres, a la violencia. Es complejo cuando, bueno, obviamente esto se pone a nivel de sociedad. Hay mucha gente que está respaldando este movimiento, o sea, el 71% de la población respalda la movilización feminista. Y hace 3 meses, 4 meses, nosotros éramos las feminazis y las histéricas. Hay un cambio. Sí, yo entiendo perfectamente el apoyo y todo lo demás. Pero yo siento algo más grave aún, que este país vive un doble estándar. O sea, hoy es políticamente correcto hablar de que el abuso de las mujeres y todo lo demás. Pero ¿qué se está haciendo? Ese es el tema. Porque nadie te va a decir, no, está malo eso. O sí, eso tiene que tener ajustes, qué sé yo. Porque políticamente no es correcto decir que está malo. ¿Me entiendes? Entonces, los políticos quieren votos, quieren esto, pero hoy llegó la verdad con las mujeres. Y las mujeres siempre han sido fundamentales en todas las luchas, porque las mujeres son las que manejan el mundo, son las que son las mamás, son las que tienen los hijos, son las que trabajan, son las que hacen todo. Todos los hombres, independiente de que trabajemos y todo lo demás, las mujeres, el trabajo es mucho más duro, las mujeres tienen que hacer de todo. O sea, partamos de que el trabajo doméstico es no remunerado y que socialmente está asignado a la mujer. O sea, y eso parte de educación. ¿Qué deberíamos de hacer con respecto a eso? Porque hay muchas mujeres que están en su casa y es como una obligación, ¿no? Es una obligación y se van cada vez empobreciendo más las mujeres. Empobreciendo culturalmente, porque no tienen la posibilidad de ir a una universidad, porque se casaron, porque tienen un hijo. En cambio, tú puedes tener un hijo y vas a la universidad como hombre. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué facilidades les da el gobierno, la sociedad, para que puedan seguir una mujer que tuvo un hijo? O sea, parte desde la discriminación en el mundo laboral, en donde las condiciones, bueno, a ti te designan para ser mamá. O sea, tú naciste mujer y naturalmente tienes que ser mamá. Está muy mal mirado que uno no quiera ser mamá. De hecho, yo, por ejemplo, tomé esa decisión y creo que la voy a seguir manteniendo porque quiero desarrollarme de la forma que quiero. Pero está muy mal mirado a nivel de sociedad porque uno nace mujer y al tiro se te designa, vas a ser mamá y vas a criar a tus hijos. Pucha, qué lata que te cueste después encontrar trabajo porque vaya a estar en edad fértil. Bueno, y aún así, si yo no quisiera ser mamá, también nos cuesta mucho esa discriminación en el ámbito laboral. O sea, partiendo de la base que vamos a ganar distinto entre hombres y mujeres, también se nos discrimina porque se piensa que el hombre no va a cumplir ese rol de papá. O sea, ¿dónde está la coparentalidad? O sea, ¿Tú crees en el amor? En el amor, sí. Sí, te pregunto, o sea, porque te escuchaba de que no quiero ser aún mamá, que sé yo, que es tu opción.
De hecho, el feminismo trabaja desde el amor. Partamos de ahí. Exacto. Porque es lindo ser mamá. Lo importante es que a una mamá se le den todas las facilidades para que pueda crecer. Cada mujer es libre de hacer lo que quiera. Exacto. Y obviamente es libre de decidir si quiere ser mamá o no. ¿Qué opinan del aborto ustedes? Yo por lo menos estoy a favor del aborto libre, que debería ser gratuito y legal, como en Argentina, que ahora se está planteando el proyecto de ley. ¿Qué pasa con todos los jóvenes que están con el problema del SIDA y no hay una educación con respecto a ese tema? Bueno, una labor más de la Secretaría de Vocalidad de Género durante los últimos años ha sido uno de los enfoques en la educación sexual y sobre todo la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y en eso hemos tenido distintos convenios con agrupaciones que puedan ir a hacer exámenes más rápido del VIH dentro de las instituciones educativas, pero aún así cuesta mucho que las instituciones puedan financiar esos programas, por así decirlo. Y obviamente hay una falencia a nivel estructural de país, o sea, no hay una educación sexual en los colegios que son religiosos sobre todo, no se enseña ni se habla sobre sexualidad, tampoco hay un plan del gobierno o dentro del Mineduc que pueda garantizar también distintos planes de prevención y sanción, y que puedan por lo menos dar garantía de que esto va a ir disminuyendo, o sea, como no hay una educación sexual en ningún ámbito educativo, al final de cuentas pasa a ser como algo anexo que nosotras como feministas tenemos que todo el rato estar tocando. Y obviamente si hay educación sexual en un país que mayoritariamente es conservador, podríamos estar evitando las tasas que hoy día van en aumento. Y obviamente eso repercute en las tasas que tenemos hoy en día, o sea, como no ha habido educación sexual en los últimos... nunca ha habido educación sexual en verdad en los colegios, son muy pocos los colegios que tienen. Obviamente es esperable que estas cifras sean altas, o sea, es una realidad país. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia evangélica, la iglesia católica, ¿qué pasa con cuál es la labor que deben tener ellos? Porque han sido muy críticos con el aborto y con un montón de cosas. Bueno, yo creo, en lo particular una opinión personal, que deberían salir de las instituciones educativas. Creo que si bien pueden enseñar ciertos valores, las consecuencias que ha tenido la religión, sobre todo dentro del modelo educativo, han sido más negativas que positivas, porque han impuesto el conservadurismo de una forma que ha afectado negativamente al país también. O sea, si bien se enseñan valores y todo, prohibir la educación sexual en un colegio o fomentar medidas que son discriminatorias, por ejemplo, con la diversidad sexual, obviamente que genera todas estas situaciones que hoy día vemos en otros ámbitos de la vida. O sea, la discriminación a la diversidad sexual hoy día como que todavía existe y estamos en el 2018. O sea, mucho de eso tiene relación con la educación que entrega también la Iglesia Católica o distintas iglesias en particular. Y obviamente las políticas públicas no debiesen ir de la mano con la religión. O sea, tenemos problemáticas sociales. Hoy día hay mujeres muriendo por abortos clandestinos y probablemente muchos de los diputados que hoy día están representando a la derecha... ¿Cuánta gente se hace aborto? Mira, solamente el 3% de los abortos entran dentro de las 3 causales. El 3% del total de los abortos. Entonces, hay mujeres haciendo abortos clandestinos porque no tienen el lugar, porque las penalizan también. Claro, y que es el mismo debate que se da en Argentina también. O sea, el no tener aborto legal, el no permitir que las mujeres vayan al hospital a abortar, genera también precarización. O sea, es un problema de clase también. Las mujeres pueden morir por hacer abortos clandestinos. Y se mueren muchas de ellas. Entonces, lo que al final, ¿dónde influye la iglesia en todo esto? Es los diputados, la gente que está tomando decisiones a nivel país, que interponen sus valores sobre... ¿Pero qué le diría, independiente que no se metan en la educación, qué le diría a esos pastores, a esos sacerdotes, a esos cardenales, a esos obispos? ¿Qué le dirías tú con respecto a lo que estamos conversando hoy en día del aborto, de la prevención? Aparte de decir que hay muchos curas abusadores también, o sea, yo creo que hay un doble estándar de la Iglesia Católica que no se ha sabido hacer cargo solamente como de esa problemática en particular, que se ha fomentado durante años. Hoy día tenemos cientos de casos de abuso dentro de la Iglesia Católica y además la responsabilidad que igual hay que asumir de su rol como una entidad que todavía es importante en Chile para muchos chilenos y chilenas. O sea, hay muchos chilenos y chilenas que se siguen catalogando como cristianas o cristianos. ¿Tú crees en Dios, no? Yo, eso es muy personal.
No, No, te o lo sea, pregunto, porque estoy con una dirigente fuerte, luchadora y todo lo demás, pero también con una mujer. Estoy con una mujer, con una persona que tiene sentimientos, y tú me respondiste, esto parte del amor. Y eso es súper importante y es lindo, porque por amor se pueden hacer muchas cosas. El amor es una fuerza que mueve y moviliza a mucha gente. Yo creo que el amor y la pasión que tú le pones a este tema, o ustedes, las mujeres, han tomado este liderazgo, es importante. Por eso te pregunté si creía en Dios. Si quiere me lo responde, si no quiere me lo responde. O sea, yo creo que cada uno tiene su forma de creer en algo como para justificarse la existencia, en verdad. Pero en particular yo igual fui cristiana en su momento y creo que tuve una etapa para analizar bien cómo el rol que tuvo la iglesia más en particular en la historia de las mujeres igual. Que también fomentó mucho o permitió que la mujer estuviera en el lugar que está, como a raíz del rol de la iglesia y de cómo el hombre también escribió la historia. Entonces yo me alejé un poco por eso igual, o sea, eso, no sabría qué más responder. Cada uno tiene su forma de creer también las cosas, pero obviamente uno tiene que ser crítico también con las cosas que cree y yo he tomado decisiones que me tienen hoy día acá por lo menos. El mundo está cambiando, realmente está cambiando, y estas mujeres están cambiando este país. Vamos a comerciales y volvemos con el último bloque, donde vamos a debatir, vamos a conversar de todo lo que sucede con las mujeres y los derechos que tienen hoy las mujeres y que deben tener. Vamos a comerciales y volvemos, no se vayan. Ya volvemos.